que hay una nueva ley, hay una ley de tenencia compartida entre padres separados que ha generado polémica, que ha generado controversias. Es una ley que en sencillo, en básico, pues prácticamente un juez obliga a que los niños de un matrimonio separado, una pareja separada, también pasen tiempo con el papá, por ejemplo, ¿no? O con la mamá, y que se repartan el tiempo en partes iguales, a veces sin tener en cuenta el contexto de esa familia, ¿no? Y que sabemos que en el Perú y en muchas partes del mundo la violencia en un hogar es pan de cada día. Pero para hablar de ese tema tenemos, por supuesto, a una invitada, una especialista, por supuesto, María Isabel Rosas Ballinas, abogada en Derecho de Familia y ex viceministra de la Mujer, además en cabina. Bienvenida, María Isabel. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué está causando polémica esta ley? ¿Qué es lo que no está tomando en cuenta de los contextos de los matrimonios para obligar a los padres a pasar tiempo, en este caso alguno de los padres, a pasar tiempo de manera obligatoria con los niños? Sí, bueno, el Congreso acaba de aprobar esta ley de tenencia compartida por insistencia. Este proyecto, antes de ser aprobado, ya había sido cuestionado por instituciones de importancia como el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, instituciones internacionales como UNICEF, y otras organizaciones de la sociedad civil también, ¿no? Porque si bien lo ideal es promover la equidad, la igualdad de derechos y obligaciones de padres y madres con respecto de sus hijos, esta norma pretende imponer a las parejas que se están separando, por un lado, para que de modo, digamos, voluntario, en un centro de conciliación establezcan la tenencia y esta debería ser compartida. De otro lado, si no hay acuerdo entre los progenitores, ellos van al juzgado, van al Poder Judicial y esta norma impone al juez a que como regla general sentencie la tenencia compartida y solo como una excepción la tenencia exclusiva, como es ahora, ¿no? Ahora, a mí me parece una norma preocupante porque, como tú lo has dicho, esta norma no establece un análisis de las condiciones y del contexto en el que vivimos. Nosotros vivimos en un país en el que hay muchísima violencia contra las mujeres, contra niños, niñas y adolescentes, y son violencia ejercida en el entorno familiar y generalmente, apena decirlo, pero es violencia de los padres, ¿no? Contra la madre y contra los hijos. Y esto no es decirlo por decir. O sea, hay estadísticas, hay datos que definitivamente nos muestran que en el Perú la violencia familiar es de parte del hombre. Son menos los casos en los que la madre, también los hay, claro, pero sí, son mucho menores. ¿Y cuál sería el impacto en los niños de esta norma? Porque son los principalmente afectados, ¿no? Sí, sí. Mira, cuando la pareja se separa de manera razonable, conversada, dialogada, que son los menos, ¿no? Ellos mismos plantean las condiciones de esa separación. Pero digamos, en el caso en que haya una pareja con una alta conflictividad en su separación, obviamente va a ser utilizada esta figura de la tenencia compartida, como ya es utilizada la amenaza ahora a las madres de quitarle a los niños. ¿Y esto no está contemplado en esta ley? O sea, el estudio del contexto, no se analiza si hay violencia de parte del padre, ¿esto no está determinado en esa ley? Es que el asunto es que la ley impone al juez que la regla tiene que ser la tenencia compartida. En este momento, la tenencia compartida ya está legislada. Esta ley es una ley innecesaria, a mi juicio. Ya está legislada y los jueces tienen una serie de orientaciones para determinar la tenencia compartida, ¿no? Y
¿para qué imponer una situación que en conflicto daña tremendamente la salud emocional de niñas, niños y adolescentes que están en el medio, ¿no? Ahora, una de las cosas que se ha planteado es que esta ley está poniendo por encima de los derechos de niñas, niños y adolescentes los derechos de los padres. Eso. Cosa que no debería ser, porque ¿qué derechos les asisten a los deben niños? prevalecer. O sea, ¿qué derechos les asisten a ellos, a los pequeños, a los más indefensos que se ven en medio de una pelea de dos adultos, ¿no? De una pelea o de una situación, porque hay separaciones que también evidentemente se tienen que dar por violencia o por lo que sea, pero ¿qué derechos les asisten a los menores de edad en estos casos? Mira, por ejemplo, algo que ha modificado esta ley y me parece gravísimo es que nosotros teníamos una norma que protegía a los niños y niñas menores de 3 años a fin de que permanezcan al lado de su madre y no puedan ser separados de ella. Esta norma ha modificado esa disposición que protegía a los pequeños menores de 3 años, ¿no? Esta norma lo que dice es, bueno, tienen que estar el mismo tiempo con la madre y con el padre, sin analizar, como digo, en la propia norma el contexto y plantear las excepciones. Se debería decir, si hay, por ejemplo, situaciones de violencia contra la madre, situaciones de alimentos, juicios de alimentos. ¿Qué va a pasar con los juicios de alimentos ahora que ya tienen una sentencia? Si muchos padres no cumplen con la pensión y piden la tenencia compartida para no pagar alimentos. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando, ¿no? En todo el Perú y viendo a través de nuestra multiplataforma en RBP Noticias tienen muchas preguntas. Voy a dar los números: 212-4100, 212-7165 y línea gratuita a nivel nacional 0800 13 14 0. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Estás de acuerdo con esta ley de tenencia compartida de los hijos de padres separados? Cuéntanos por qué sí y por qué no. Esperamos tus llamadas, vamos a ir a escuchar a nuestros anunciantes y después del corte volvemos para escucharte a ti, para escuchar tus consultas, tus preguntas. Estamos conversando con María Isabel Rosas Ballinas, abogada en Derecho de Familia y ex viceministra de la Mujer, que va a resolver gustosamente todas tus preguntas. Regresamos en unos minutos. 12:51, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y seguimos en nuestra secuencia Familia y Justicia. Estamos conversando con María Isabel Rosas Ballinas y es directora del estudio Rosas Ballinas Abogados y ex viceministra de la Mujer, además sobre esta ley de tenencia compartida entre padres separados que ha generado tanta controversia, ¿no? Hemos abierto nuestras líneas para saber su opinión, para saber si está de acuerdo o no, o que nos cuente su caso, ¿no? Con este tema. Ya tenemos en línea a Leonardo de El Agustino. Leonardo, buenas tardes, cuéntanos. ¿Leonardo? No, ya no tenemos a Leonardo, vamos a esperar una nueva llamada. María Isabel, estamos hablando de que con esta ley, ¿qué efectos podrían tenerse en los niños, ¿no? ¿O qué herramientas le estamos dando a padres, por ejemplo, que demuestran en la práctica que son irresponsables, por ejemplo, con el tema de la pensión de alimentos, que, por ejemplo, en las elecciones actuales, la mayor cantidad de candidatos tenía un tema, una de las denuncias era por alimentos, ¿no? Que cocinaban sus hojas de vida. Así que eso también es otro indicador. O violencia. Les estamos dando, o violencia y temas de pensiones. ¿Les estamos dando herramientas a padres violentos con esta nueva ley? Bueno, yo personalmente creo que sí. Comentábamos fuera del aire que efectivamente muchos padres amenazan a las madres con quitarle a los hijos e hijas para no dar los alimentos. Y esta norma está dando esa herramienta a esos padres que amenazan a las madres con la finalidad de no dar una pensión de alimentos, con quitarle a los hijos e hijas, ¿no? Es algo común y bueno, padres que ejercen violencia contra sus hijos e hijas o contra la madre de ellos, ¿cómo va a tener
la tenencia, valga la redundancia, claro, que ahora cómo con va a esta estar ley, con los niños en casa. ahora con esta ley, un juez está obligado prácticamente a entregárselo, ¿no? Por Tenemos supuesto. una llamada ya a Huber, desde San Isidro. Huber, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos. Aló, doctor. Juan Isidro, buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Aló. Te escuchamos. Sí, solamente quisiera decirle si el redactor al final del programa podría dejar su número para un asesoramiento personal, por favor, en el celular. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Pero tienes una consulta que hacer de repente que puedas compartir? No, bueno, quería el número para poder hacer una consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de los niños o el niño en cuestión, el juez determina que quiere, que tiene que estar una semana con la mamá, una semana con el papá, sin analizar el contexto, en fin, y el hijo no quiere irse con el padre, por ejemplo? ¿Qué derechos lo asisten en esa circunstancia? Bueno, lamentablemente esta norma, como digo, está poniendo por encima los derechos de los padres respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son, como repito, las personas más vulnerables en el entorno familiar. Si un juez ordena en su sentencia la tenencia compartida y el niño o niña no quiere ir con el padre, no hay otra alternativa. El padre va a tener una sentencia y la va a poder ejecutar. Y si la madre, frente al pedido del niño o niña, no quiere ir, simplemente estaría desacatando una sentencia y sería algo gravísimo. Fuerte, por eso realmente. es que yo pienso que estas modificaciones son muy riesgosas, son muy peligrosas. Mira, ya el Tribunal Constitucional había sentenciado en reiteradas ocasiones que cuando hay alta conflictividad entre el padre y la madre, no se debería sentenciar la tenencia compartida. Y esto cambia completamente. Cambia completamente. Esa facultad tuitiva de los jueces está también quedando de lado frente a esta norma. Tenemos una llamada, Ricardo, desde Chiclayo. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por atender mi llamada. Quería hacerle una consulta a la doctora, ella es especialista en la materia. En el marco de la ley 30364 de violencia contra la mujer y personas vulnerables, la pregunta que le consulto es si tiene bastante que ver en el contexto de responsabilidad y poder en este tema de la nueva ley de tenencia compartida. Vale decir de que responsabilidad es para el padre o la madre que tiene responsabilidad de mantener, cuidar, salvaguardar la integridad de los menores y de poder, en el sentido de que mientras esté en el entorno familiar, dentro del marco de un padre o de una madre, tiene mucho que ver esta ley, ha tenido en consideración este tema de la responsabilidad y poder en la tenencia compartida. Vale decir que si el joven, por ejemplo un adolescente o una adolescente que tenga limitaciones de lenguaje, que tenga una discapacidad moderada y decida y tenga discernimiento para poder estar con uno o con otro padre, ¿tiene mucho que ver esta ley en este tema de responsabilidad y poder en la tenencia compartida? Bien, muchas gracias, Ricardo. Respuesta breve, por favor. Sí, la ley 30364 es la ley de violencia contra la mujer y contra los integrantes del medio familiar. Justamente es lo que estamos diciendo. Esta modificación de tenencia compartida no está estableciendo de manera expresa que los casos en los cuales se ha ejercido violencia contra los hijos e hijas no debería prosperar la tenencia compartida. ¿No? Por ejemplo. Va contra esta ley, va contra lo que mencionaba hace un momento que ejecutó el Tribunal Constitucional. ¿De qué estamos hablando, no? Claro. Claro, y hay muchas casaciones también de sentencias de Corte Suprema, ¿no?, que también han establecido ello, ¿no?, que cuando hay conflicto entre el padre y la madre y ese conflicto impide el diálogo para ver lo mejor para los hijos e hijas, entonces no se debe sentenciar tenencia compartida, sino la tenencia exclusiva, lo que no quiere decir que el otro
progenitor no va a ver al hijo o hija porque va a tener su régimen de visitas, Claro, como se viene haciendo. como se viene haciendo. sentenciando hasta ahora, ¿no? Claro, ¿no? Me queda clarísimo en el sentido de que, claro, una pareja que termina o que acaba su relación por distintos motivos y tiene hijos, que llega a un acuerdo es algo saludable, ¿no? Los que no llegan a un acuerdo no tiene sentido que pues vayan a un juez y que el juez imponga, o sea, por algo no están llegando a un acuerdo. Y algo, una norma tan impositiva, evidentemente hace un daño, sobre todo si, como hemos conversado aquí, no tiene en cuenta el contexto. Un contexto Claro. que en el Perú prima la violencia. Hay que decirlo, lamentablemente en el Perú, en los hogares, prima la violencia de parte de los padres, que muchas veces son irresponsables, hay que decirlo con todas sus letras, irresponsables en cumplir con sus hijos, y son la mayoría. No estamos mintiendo, las cifras nos respaldan. Muchísimas gracias. Por supuesto, las cifras lo Son demuestran, categóricas. lo demuestran. Exactamente. Es así, es así. Hay muchos padres. El 90% de víctimas de violencia en nuestro país son mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Totalmente, totalmente. 90%. Y muchos padres no cumplen con su responsabilidad y lo saben. Claro. Solamente un dato. sí, claro. En la encuesta nacional del 2019, cuando se visitó a hogares de padres y madres que viven solos con sus hijos e hijas menores de edad, la gran mayoría de hogares era encabezado por mujeres, por las madres. O sea, son las madres las que se encargan del cuidado de los niños. Eso no quiere decir que debamos mantener esa situación. Hay que promover las responsabilidades compartidas, pero esta norma no lo va a hacer. Porque Esta no norma evalúa el está contexto. imponiendo algo en un contexto de alta Violencia. de alto riesgo para los niños, niñas y adolescentes, de mucha violencia en los hogares, y justamente son los casos sobre los cuales se va a sentenciar así, porque como decíamos al inicio, las parejas que se separan de manera dialogada y de acuerdo deciden todos los aspectos respecto de sus hijos e hijas en un centro de conciliación. Totalmente, claro. Muchísimas gracias, María Isabel Rosas Ballinas, abogada en Derecho Diego. de Familia, ex viceministra de la Mujer, directora del estudio, además, Rosas Ballinas Abogados. ¿Dónde la podemos encontrar para cualquier consulta? Bueno, puedo dar el celular claro. si gustas. Mi celular es 999-421620 y estamos en el estudio Rosas Ballinas para absolver cualquier consulta. Estamos brindando asesoría virtual y telefónica para quien quiera hacernos cualquier consulta. Perfecto. Muchísimas gracias a usted por estar en Siempre en Casa. Y ya llegó hora de despedirnos. Llegó la hora de despedirnos, pero quédate en la programación de RPP Noticias porque viene, como siempre, Letras en el Tiempo con Patricia del Río y un especial dedicado a los premios Nobel de Literatura. No se lo puedes perder, no te lo pierdas, no te lo pierdas porque además repasamos películas, series también, hay una parte especial de libros, temáticas. Quédate en la programación de RPP Noticias, la voz de todo el Perú, conmigo hasta el próximo domingo. Nos vemos.